Madre mía, Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. ¿Os esperabais esto? Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba la razón real de su apoyo mutuo después de tanto tiempo. Creíamos que todo estaba más que superado, que sus caminos se habían separado definitivamente y de repente. ¡Bam! Aparecen juntos apoyándose como si nada. Y no es un me gusta discreto en Instagram, no. Hablamos de comentarios, de apariciones que levantan sospechas. A ver, seamos honestos. Cuando rompieron, fue un drama de proporciones épicas, ¿verdad? Se les veía destrozados, y el público pues también. Nos habíamos encariñado con ellos como pareja, nos gustaba esa química que transmitían. Y de repente silencio. Cada uno por su lado, rehaciendo sus vidas, o eso creíamos. Se rumoreaba de todo, que si él había conocido a otra, que si ella estaba enfocada en su carrera, lo típico. Pero ahora, zas. De repente uno apoya al otro de una forma que te deja pensando. Y no es solo una cuestión de somos compañeros y nos llevamos bien. Esto va más allá. Es como si hubiera un pacto secreto, una especie de alianza que nadie más conoce. Yo, para ser sincera, me he quedado de piedra. Porque si fuera por despecho, por querer dar una imagen de que ya han pasado página, lo harían de otra manera, ¿no creéis? Esto es muy calculado. Lo que yo creo que está pasando aquí es algo más estratégico de lo que parece. Mucha gente dice que es simplemente madurez, que han superado la relación y ahora son amigos. Y sí, eso es una posibilidad. Pero yo sospecho que hay algo más debajo de la alfombra. Piensadlo conmigo, ambos están en un momento clave de sus carreras. Ambos tienen proyectos importantes, seguidores que los adoran y también, haters. ¿Y si este apoyo es para generar expectación? Para que se hable de ellos, pero de una forma positiva, de buenos compañeros, gente que se respeta. Es una forma de mantenerse en el candelero sin caer en polémicas. Es como decir, miradnos, somos profesionales, nos admiramos mutuamente aunque ya no estemos juntos. A veces en este mundillo, la imagen lo es todo. Y si esa imagen es de respeto y admiración, vende mucho. Además, piensen en sus fans. Sus fans más fieles siempre quisieron que estuvieran juntos. Y aunque ya no lo estén, verlos apoyarse mutuamente les da una esperanza, una sensación de que todavía hay algo especial entre ellos. Y eso en términos de engagement, de mantener a la gente enganchada, es oro puro. Es una forma de mantener viva esa llama que encendieron en su momento, aunque sea de otra manera. Quizás no sea por amor, quizás no sea por amistad pura y dura, aunque confío en que algo de eso haya. Pero la razón más probable, la que nadie esperaba, es que se han dado cuenta de que juntos, aunque sea públicamente, se benefician mutuamente. Es una jugada maestra para consolidar sus carreras, para evitar que se les olvide, para generar una onda positiva a su alrededor. Una manera de controlar la narrativa, de decir ellos mismos de qué se habla. Y no me malinterpreten, no digo que sea algo falso o hipócrita. Puede que realmente se admiren profesionalmente. Pero la forma al momento, la intensidad de ese apoyo, eso es lo que me hace pensar que va más allá de un simple gesto de buena voluntad. Es una táctica, una forma inteligente de navegar por las aguas a veces turbulentas de la fama. Así que ahí lo tenéis. La razón que nadie esperaba de su apoyo mutuo, detrás de las sonrisas y los comentarios bonitos, podría ser una estrategia de marketing personal de manual. Algo que les beneficia a ambos y mantiene a sus seguidores, bueno, hablando. Y a nosotros, claro, nos da mucho de qué comentar. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es una estrategia calculada para mantener su popularidad, o simplemente han encontrado una forma madura y respetuosa de apoyarse después de su relación? Quiero saber vuestra opinión.